Y en el día de ayer fue interrogado el señor Antonio Espaillat y su hermana Maribel, propietarios. Ella estuvo incluso, ella es de las sobrevivientes de la tragedia. Y tienen prisión preventiva, pero yo imagino que en el día de hoy le van a dar libertad condicional porque es un empresario que tiene arraigo. De ver si esto ha sido una coincidencia o era que el tiempo era el reglamentario. Y digo coincidencia porque justamente se esperó hasta que la comisión del ingeniero Reyes Madera emitiera el informe. Pero ya el Ministerio Público ha dicho que se intentó intimidar y manipular a los empleados que pudieran servir como testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca. Vamos a ver, televidente, llegó el viernes, comienzo del fin de semana. Bienvenidos al Telematutino 11, muy buenos días. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares a través de Telesistema Canal 11 o nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y muchísimas plataformas y canales que nos permiten que los hermanos del exterior también nos vean y a quienes les doy un abrazo hoy comenzando el fin de semana. Muchos temas de interés para tratar en el día de hoy y hoy es Viernes de Salud. Como Viernes de Salud tenemos la salud de los animales con Alejandra Núñez Gutiérrez y tenemos también la salud de los humanos. Tenemos un médico completo, un médico multidisciplinario, vamos a decirlo así, el doctor Santiago Abreu Paradel. Él es especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor y él es coordinador de cirugía ambulatoria en Médico Express. Así es que Viernes de Salud en el Telematutino 11. Buenos días, Jacqueline. Hola, Ramón, buenos días República Dominicana, qué bueno que estén con nosotros. Ya es viernes 13 de junio y como siempre, pues ya Ramón les ha contado parte de lo que va a pasar en el programa en esta mañana y como siempre la invitación está hecha para que permanezcan con nosotros a esta hora. Bienvenidos. Obviamente que la noticia principal es el caso de la tragedia del Jet-Set, que los acontecimientos se han precipitado. Primero tenemos el caso del empleado que aparentemente entregó prueba de que él había advertido de que el techo se iba a caer. Después el informe del equipo coordinado por el ingeniero Leonardo Reyes Madera, que todavía no ha sido dado a la luz pública. Y en el día de ayer fue interrogado el señor Antonio Espaillat y su hermana Maribel, propietarios. Ella estuvo incluso, ella es de las sobrevivientes de la tragedia. Fueron interrogados por el Ministerio Público y tienen prisión preventiva, pero yo imagino que en el día de hoy le van a dar libertad condicional porque es un empresario que tiene arraigo, que no hay peligro de escape ni nada por el estilo. Bueno, Ramón, mira, yo no creo que sea precipitado lo que ha ocurrido con el empresario Espaillat y su hermana. Han ocurrido una serie de eventos que habrá que interpretarlo. Un abogado podría hacer mejor evaluación que nosotros de ver si esto ha sido una coincidencia o era que el tiempo era el reglamentario. Y digo coincidencia porque justamente se esperó hasta que la comisión del ingeniero Reyes Madera emitiera el informe técnico de lo que pudo haber ocasionado el derrumbe. Pareciera entonces que esto era un prerequisito o el requisito más importante a la hora de llamar a los responsables, el señor Antonio Espaillat y su hermana Maribel, a que comparecieran ante la oficina de Wilson Camacho para ser interrogados al respecto. En esta ocasión, pues, lo trasladaron a la cárcel de Ciudad Nueva. Ahí están, el abogado Valerio dice que él tiene mérito suficiente como que para que el proceso se continúe fuera de, es decir, que se continúe de manera ambulatoria, porque tiene suficiente arraigo aquí. El arraigo aquí es relativo, Ramón, porque han habido personas que tienen el arraigo, que no tienen ninguna, aparentemente ninguna razón para ausentarse del país o para evadir la justicia. Sin embargo, en el interín en el que ha ocurrido todo esto, que hacen ya más de 2 meses y más de 68, entre denuncia y querellas de una tragedia que ocasionó 236 muertes y más de 180 heridos
y todo lo colateral que se suma, huérfanos, descalabramiento de la familia, de profesionales que se perdieron, talento humano, demás. En ese interín, Ramón, ya tenemos declaraciones de empleados del Jet Set que fueron liquidados, pero que le hicieron firmar una cláusula como de descargo que ellos no leyeron en el momento y que pudiera tener alguna implicación en el sentido de proporcionar alguna información con respecto a este caso. Entonces yo te voy a decir, hay muchas cosas todavía que hablar, pero ya el Ministerio Público ha dicho que se intentó intimidar y manipular a los empleados que pudieran servir como testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca. Esta información la proporcionó luego de ser interrogado por Wilson Camacho, justamente en la oficina que él dirige. No tengo segura que fue el propio Wilson que dio la declaración, y él lo citó ante el despacho, y ya los fiscales de ambos imputados mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al presuntamente realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara y que provocara la tragedia que provocó. Los investigados serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se le conozcan las medidas de coerción. Han habido otras revelaciones. Hace unos días, uno de los colaboradores dijo tener, y lo llevó ante las autoridades correspondientes, conversaciones de chat y audio donde le alertaban al propietario de la discoteca, el señor Antonio Espaillat, de que no era recomendable. Ese ¿no? que aparece en pantalla es el empleado. No, ese otro empleado, ese no fue el que hizo que dio la declaración. Ese otro, que también está muy afectado, obviamente, y porque al empleado que dio la declaración le han caído arriba y le han dicho que fue desleal y eso. Señores, decir la verdad no es ser desleal, no es ser desleal. Esto ayudará a esclarecer el caso. ¿Por qué no queríamos? Y estoy segurísima de que ni el señor Antonio Espaillat, ni su hermana Maribel, ni su madre doña Grecia, ni el gerente, ni ninguno querían que esta tragedia ocurriera, ni se imaginaban, aún en la pesadilla más terrible, que esto pudiera ocurrir con el daño que ocurrió. Pero tiene que haber justicia, Ramón. Bueno, el caso ya fue catalogado como de homicidio involuntario. Sí. El homicidio involuntario, según nuestro Código Penal, tiene una pena entre 3 meses y 2 años. Para que hay también intermezclados, aparte del tema penal, está el tema civil, con querellas, con demandas en términos de dinero, 50 millones, 200, 300 millones. Yo diría que es un caso complejo. Quizás el primer caso que se le presenta a la justicia de un empresario importante. ¿Tú lo encuentras complejo, Ramón? Bueno, que tú tienes 50 casos, 60, yo no soy abogado. Pero complejo quizás porque es grande, pero el hecho es bastante claro, no es confuso. No es claro. Yo lo que me refiero es, Jacqueline, que habrá 60 juicios, 70 juicios, o unirán todas las demandas, porque la parte penal ya está clara. Uno a uno y que vayan viendo a ver. La parte penal es una acusación del Ministerio Público y eso va a un tribunal. Ahora, todos los casos civiles, ¿cómo se van a manejar? Obviamente, nadie quisiera estar en los zapatos de Antonio Espaillat. Pero claro, tampoco, yo no quisiera estar en el zapato de los padres que perdieron a sus únicos 3 hijos, o del niño que se despidió de su papá y su mamá. O la familia entera, Ramón, hubo familia que se desapareció completa. Pero tú te imaginas el niño o los niños que se despidieron de su papá y su mamá y no lo volvieron a ver jamás. Y a los 2 días los repartieron. Tú vas para el abuelo, el otro va para donde el tío, así. Por eso la palabra tragedia se queda chiquita en este caso, porque nada va a resarcir eso, Ni prisión, ni dinero va a resarcir la pérdida de 236 personas, 180 heridos, muchos de los cuales van a quedar incapacitados o con limitaciones de por vida, de por vida. Y el dolor del que perdió un padre, una madre, hay familias que perdieron todos sus hijos. Hijos que perdieron a sus 2 padres. Es decir, es una verdadera tragedia que ojalá no se repita, que se tomen las medidas, que se hagan
las evaluaciones para que no se repita. Ramón, y en medio de este panorama, las denuncias no solamente son contra el empresario Espaillat y su familia, sino también contra las autoridades del ayuntamiento, en este caso del Distrito Nacional, porque no hizo lo que tenía que hacer. Y hasta ahora el ayuntamiento no ha dicho ni esta boca es mía. Nada, absolutamente claro, son nada. Ayuntamientos de 50 años. Bueno, ajá, no me digas. Sí. ¿Y qué tú me decías ayer? ¿De quién es? No es el último. Pero, por ejemplo, cuando hubo el cambio de uso, ¿quiénes estaban en el ayuntamiento en ese momento? Claro, obviamente, cuando tú tienes poder, tú puedes cambiar el uso de una edificación sin presentar plano y no hay problema. Así como, por ejemplo, si en un barrio hay una música alta, le llevan la bocina. Ramón, pero aquí se está haciendo, pero y ahí, en los gobiernos después de eso se hizo lo que nunca se ha hecho, y lo hicieron, y ahora Abinader ha innovado en muchas cosas que se están haciendo, que se debieron hacer antes y no se habían hecho, y lo están haciendo. Entonces, yo te voy a decir una cosa, no te quiero poner de ejemplo, pero tú dirigiste un canal de televisión, y ahí se hizo cosas administrativamente que nunca se había hecho, y que tú le hiciste. Gracias, gracias. Y entonces, no me venga tú a decir a mí que porque no lo se había hecho antes, no se va a hacer ahora. Y yo no digo nada. Entonces, yo te voy a decir. Por eso yo insisto que hay que evitar que esta tragedia se repita, que hay muchos edificios, muchas edificaciones vulnerables. Pero mira, tú sabes que, Ramón, a Carolina, que aspira a ser candidata presidencial, según dicen. No, según dicen, no, ya está en campaña. Pero dijo el presidente que no se puede estar en campaña. No, Hipólito está haciendo recorrido, su padre está haciendo recorrido y reuniones en el... Todos están en campaña. Debieran aclarar casi eso. todos. Debieran aclarar eso. Y mira, murió en el evento alguien que estaba llamado a supervisar eso y murió ahí. A ver. Ahí la pirámide social dominicana fue afectada. Pero Ramón, a todos los niveles. Hay que decir algo y hay que aclarar algo porque eso en campaña se lo van a sacar. Se lo van a sacar y entonces bueno, mira, eso yo lo encontré así o la explicación que tú quieras, pero el silencio no es un buen consejero. Esto ya comenzó, es un caso que va a estar sobre el tapete y qué bueno que hay medios de comunicación como el Listín Diario que dedican todos los días a tratar cada caso. Porque y tiene historia como para 2 años. Ahí hay 500 historias. Ahí hay material para escribir varios libros y varias novelas. Por eso digo que la palabra tragedia se queda chiquita. Pero bueno, hay otros temas también importantes como el tema de Haití. Y qué bueno que los obispos están hablando. Primero habló el presidente de la Conferencia del Episcopado y ayer el obispo Castro Marte, el que uno nunca va, yo no sé el metal de voz del arzobispo metropolitano, pero bueno, Castro Marte dijo que bien, país colapsaría si carga los problemas de Haití. Yo creo que ahí brevemente está condensado lo que pensamos la mayoría de los dominicanos. Eso es un análisis sociológico en una línea. Exactamente. Él no tuvo que hacer un artículo de 1000 caracteres para decir, señores, país colapsaría, es elemental. Yo por eso cuando digo a gente que dicen, ay, las parturientas, ay, los niños, no, es que llega un momento que tú no das abasto, que tú tienes que desatender a tus hijos para atender a los otros. Eso, ningún país se puede dar el lujo de eso. Y República Dominicana lamentablemente es una isla que la comparte con un país fallido, con un país que la representante de la Cruz Roja dice que ese país pasa por la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Si en Haití pasa un ciclón en esta temporada, ¿qué pasa? Si en Haití hay otro terremoto, porque ahí no hay comida, ahí no hay lugares donde guarecerse, porque las bandas se han encargado de destruirla, hospitales, escuelas, lo han destruido todo. Bueno, esperamos que Haití tenga mejor suerte, Ramón. Y en medio de este panorama, justamente una parte muy importante es que, mira lo que está ocurriendo. A raíz de que se le disparó, o las bandas le dispararon a par de aeronaves de Estados Unidos, Spirit y otras,
en el momento de un aterrizaje o un despegue, y eso hizo que se suspendiera la aviación. Desde noviembre. Desde noviembre pasado. Entonces ahora se reanuda en vuelos domésticos, internos. ¿Por qué? Óyeme qué grave la situación. Ahí relata la prensa de que hay ciudadanos que viven, por ejemplo, que viven en Puerto Príncipe, pero sus padres viven en el otro extremo del país. Por carretera no pueden ir, porque los matan. O los secuestran. Sí, porque mira que las bandas le tienen el jueguito de disparar indiscriminadamente al que le toque, y si te tocó, ya hasta ahí llegaste. Entonces, no podían viajar vía terrestre. Ahora, ojalá que no le disparen a las aeronaves que van a salir en vuelos domésticos para que se puedan agilizar muchas actividades que son imposibles hacerlas remotamente, hay que hacerla físicamente, como es en el caso humano de visitar a tus familiares más cercanos, a tus padres, o ver un negocio que tú tienes que ir físicamente. Y vamos a ver, les deseamos la mejor de la suerte, ojalá que realmente se respete el espacio aéreo y que esas aeronaves puedan hacer su trabajo y la gente pueda desplazarse libremente. Por otro lado, el mundo está convulso. Rusia contra Ucrania. Trump dijo que en 24 horas resolviese esa guerra. No lo va a resolver. Israel contra la Franja de Gaza. Y ahora Israel lanzó un ataque mortífero contra Irán. Y contra Irán. Irán está tratando de llegar a la bomba atómica. Hubo un acuerdo en la época del gobierno de Obama. Trump intentó otro acuerdo. Irán es un régimen, Irán es islámico. Un ayatolá es el que dirige ese país. Y entonces, frente a eso, Israel lanzó un mortífero ataque contra, ojalá que no haya sido contra áreas civiles, pero sí con áreas militares, a tal punto que murió en los ataques el general Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, y también el general de división Mohamed Bagheri, jefe de las Fuerzas Armadas. Mira qué terrible. Él denominó esta operación de que León Naciente, que es una operación militar dirigida, según Netanyahu, a frenar la amenaza iraní y la propia sobrevivencia de Israel. Él dice que esto golpeó en la cabeza al programa de armamento nuclear de Irán. Esos métodos, matando gente, y ahí se va todo, civiles, mujeres, niños, ancianos, etcétera. Qué terrible que esa sea la forma de resolver conflictos, que muchas veces no los resuelven, sino los agravan. No se agrava. Ya eso se sabía lo del ataque, pero no fueron sorprendidos, porque los Estados Unidos habían ordenado a ciudadanos y diplomáticos norteamericanos de varias ciudades cercanas que se retiraran. Y de hecho Israel espera un ataque de parte de Irán. Ahora ustedes dirán, Irán, Israel están muy lejos, ¿por qué ustedes tratan eso? Ah, pero ya el petróleo comenzó a subir, porque esa es una zona rica en petróleo. Entonces, en un momento en el cual hay amenaza de recesión global por las políticas de tarifa del presidente Donald Trump, donde hay una desaceleración a nivel mundial de las economías, pero teníamos por lo menos la comodidad de un petróleo barato. Si se escala ese conflicto, el petróleo va a aumentar de precio, que sería otro tablazo para nuestras economías. Bueno, muchos anuncios se hicieron, Ramón, previo a la juramentación y antes de la juramentación, la elección del presidente Trump y la juramentación. Y él comenzó, como decimos aquí, con la conga. ¿Tú te acuerdas con los decretos ejecutivos el primer día de su juramentación? Pero en el interín, que una de las necesidades o de las urgencias era la desarticulación del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, eso de 24 horas ya ustedes saben. Se peleó con Zelensky, se peleó con Putin, y en definitiva que no se ha resuelto eso, mejor se ha agravado y otros conflictos. Pero hay una máxima que dice que ya cuando todo está desarticulado, lo que tiene que hacer es volverse a recomponer. Ojalá que no esperemos que se desarticule todo y que se caiga todo para entonces pensar en lo que vamos a hacer para arreglarlo. Siendo optimista, la frase dominicana de que nunca es más oscuro como cuando va a amanecer. Bueno, vámonos a cosas más ligeras, uno quisiera dar buenas noticias. Un viernes, por ejemplo, comenzando la semana, la vida es corta y hay que disfrutarla. Ramón, es el cuidado de
de las mascotas. Exacto. No de los animales, porque te van a dar un boche. No, incluso... incluso... Es de la mascota. Incluso ya no se llama propietario, sino mamá y papá. Tú tienes casos, por ejemplo, que hubo uno en estos días en la veterinaria Bark, que una persona le celebró un cumpleaños a un perrito, a una mascota. Cuidado con lo que tú dices. Y alquiló una carpa con aire acondicionado para los invitados que eran mascotas también. Mira, es que... tienen más cuidado que los seres humanos. Mira, y cuestan más que los seres humanos. Y hay spa para mascotas, sí, spa donde le dan masajes y cosas. Hotel, y hay psicólogos para también. Hay daycare, hay de todo eso. Y psicólogos para también. Y hay días de pool party para mascotas. Pero también para la salud contamos con el doctor Santiago Abreu Paradel. Él es especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor, es de ese equipo estrella de Médica Express. Así es que primero Alejandra Núñez y después el doctor Santiago Abreu.